pero qué chévere sería que la media maratón, toda la ruta, fuera puesta con nuestros productos, los adoquines, que fuera toda la ruta adoquinada, imagínate. Entonces ya estamos hablando de una industria que realmente está presente en la ciudad. Y aquí hago un mensaje, perdón, la publicidad política no paga, pero para mí es importante, es el mensaje que siempre tengo que llevar, la importancia de que nosotros somos muy fuertes como industria en otras ciudades, pero acá no. Acá no estamos logrando nosotros impactar en edificaciones, en construcciones. Emprendimiento, negocios, liderazgo e innovación. Bienvenidos al podcast de David Alvarado Muñoz. Bienvenidos a Yo Creo en Cúcuta. Muchas gracias, Joana, por aceptar esta invitación. En episodios previos estábamos conversando con una buena amiga en común, Margarita Contreras, y ahí salieron varias personas. Digamos que Joana es como de las primeras que sale ahí en ese capítulo especial, y me gustaría también conversar más adelante con otras. En este caso, gracias por tu tiempo, por estar acá. Para los que no conocen mucho de Joana Navarro, bienvenida y cuéntanos un poquito quién es. Bueno, gracias David por la invitación a este espacio. Yo ya había visto varios de los episodios. De hecho, cuando Margarita me dice, te nombré, que quiero que participes, yo dije, ay no, hay más gente en esta ciudad con más relevancia que uno, pero bueno, yo soy una arquitecta, soy la líder gremial de Induarcilla, el sector de la industria ladrillera de Norte de Santander, y pues además también soy mamá, me encanta todo lo que tiene que ver con el diseño. Y bueno, ahí es, de alguna manera, pues yo termino tejiendo todas las cosas que hago y las termino transformando para que todo parezca como una ruta, ¿no? Porque a veces la gente me dice, es que usted se mete en todo y se mete en muchas cosas, pero realmente no. De hecho, pues parte de ese desarrollo también es que a través del crecimiento de la empresa, cuando inicié con este mundo de la arcilla y de los productos, nosotros teníamos una metodología de creación de diseño que ahora hace parte en algunos espacios de formación empresarial del talento humano. Entonces, bueno, eso es lo que digo, hago con muchas cosas, pero todo tiene que ver con todo. Me parece muy chévere y quiero aprovechar como ese símil con tejer para ir tejiendo, digamos, diferentes puntos. Uno de ellos que me parece relevante, en este podcast se ha hablado mucho de la mentalidad, o sea, cómo la mentalidad de los cucuteños puede pensar más grande y puede salir un poco del contexto local y mirar otros mercados, mirar, digamos, cómo podemos aportarle valor, no solamente pues a nivel de área metropolitana, sino en otras esferas. Y quiero resaltar, para que nos cuentes un poquito la experiencia de Shark Tank, no cualquiera pasa por Shark Tank, digamos que acá tenemos un ADN emprendedor muy fuerte, el mismo contexto donde la frontera y tener de pronto un tejido empresarial que no es tan amplio hace que la persona, al no encontrar un trabajo formal, pues tenga que salir a emprender. Pues digamos que hay mucho emprendimiento, pero no cualquiera llega de pronto a pensar en que un formato como Shark Tank podría ser para él. En parte creérnosla de pronto nos cuesta un poquito. Y Joana tiene la oportunidad de participar en la primera edición, ¿sí? Cuéntenos un poquito ya mirándolo como con cabeza fría, como pensando con calma, cuál puede ser como ese gran reto, por ejemplo, del momento cuando estuvo preparando el pitch, enfrentándose pues a esta gente que tiene muy buen nombre, y qué quedó de eso. Bueno, esa historia es muy larga, ¿no? Parte precisamente de un estudio que yo tenía formado en ese momento mi socio, que era también mi pareja, mi esposo, y era una empresa familiar. Nosotros habíamos desarrollado o nos habíamos metido en el ejercicio del diseño de productos. Iniciamos con un material como escayola, ese fue como nuestros primeros inicios con el tema del estudio. El estudio se llamaba Sumar. Y de ahí empezamos a pensar, pues prácticamente lo que hacíamos eran acabados, ¿sí? Eran productos de acabado que de hecho empezamos a fabricar y que sacamos una línea de diseño muy bonita
que siempre tuvimos como una permanencia de ese desarrollo como de 2 años. Luego, justo en esa época, que era más o menos como 2013, 2014, empieza toda la recesión de la industria ladrillera. Empezamos a ver todo este tema de la frontera, de los cierres, de que estaban sucediendo cosas en el entorno y empezamos a darnos cuenta de una industria que estaba allí como necesitando transformarse. Digamos, eso lo veíamos nosotros hace mucho tiempo, ¿no? Ahora lo veo de otra manera y ya te explicaré más adelante por qué. El caso es que nosotros como en la perspectiva de poder desarrollar productos para esta industria, empezamos a diseñar, empezamos a sacar formatos de productos en arcilla, troquelados, otros como con moldes y más o menos sobre el 2015 yo tengo que irme a trabajarle a una empresa porque ya prácticamente como que el estudio no se terminaba de solventar y me voy a trabajar en una empresa de diseño de publicidad, una empresa muy importante acá de Cúcuta, y mi esposo para ese entonces empieza a pensar cómo poder desarrollar, y pues esa era como la meta, ¿no? Cómo poder desarrollar un producto que además de que fuera, digamos, estético, pues además fuera funcional, ¿sí? Y empezamos a pensar, porque vivíamos en un apartamento muy chiquito que le daba sol por todas las caras, cómo poder desarrollar productos que realmente fueran eficientes. Y de ahí nace un producto que se llama el bloque termodisipador, que es precisamente lo que nos termina generando todo lo que viene después. El BT pues nace con esa aproximación, un producto desarrollado para que tenga una eficiencia energética al interior de las edificaciones. Era simplemente un producto que generaba una serie de sombras a su propia fachada y pues eso mitigaba el impacto que reciben las edificaciones con la soleación, se iba disipando al interior y generaba un cambio de temperatura. De afuera, por ejemplo, menos 5 grados, adentro -2 o -3. Y pues en ese entonces nosotros desde el estudio siempre pensábamos, nosotros venimos de familias, pues familias comunes, ¿no? De familias de mamá que le ha tocado emplearse en muchas cosas para salir adelante. Y siempre pensábamos cómo salir adelante con un estudio en un mundo sobre el diseño, en donde el diseño prácticamente es de renombre, ¿sí? O sea, ¿qué apellido tienes tú? ¿Eres el arquitecto de qué apellido? Entonces, como nos metimos en ese mundo de la industria, pues yo le dije yo me acuerdo en esa época a mi socio Miguel le dije, pues mira, la única manera de que nosotros podemos sacar esto adelante es posicionarlo. Y la capacidad financiera que tenemos es muy corta, entonces busquemos escenarios en donde esto se vuelva una plataforma. Claro. Y en ese entonces estaba activo aún, y ya creo que ahorita se volvió a activar, el lápiz de acero. El lápiz de acero era como la premiación a nivel nacional más importante del diseño, en donde participaban las grandes marcas con los grandes arquitectos. Y yo le dije a él, pues metámonos. Y incluso él me dijo, no, pero ¿qué te pasa? ¿Estás loca? Eso ahí participaba Alquería, no sé, no, incluso participaba Lego. Y yo le dije, pues bueno, ¿qué podemos perder? Entonces él me dijo, no, pero nosotros no tenemos un producto aún. Y en ese momento sacaron una categoría que se llamaba concepto de diseño. Y participamos, yo le dije, mire, metí todo mi sueldo, participemos, o sea, hagámosle. Y yo me acuerdo que cuando salimos nominados, estábamos nominados junto a un chico súper talentoso de Lego, que hacía una prótesis para niños, que era un robot Lego en el brazo y que daba vueltas, una cosa súper loca. Yo me acuerdo que cuando salimos nominados, yo no podía creer, yo no podía creer que estuviéramos nominados con Lego. Y segundo, pues sabíamos que Lego iba a ganar. O sea, era lo más probable. Pero igual fuimos a la premiación y me acuerdo que ¿Ahí había un producto mínimo viable o aún era el concepto? Había un producto mínimo viable y el concepto como tal estaba sujeto también a unas investigaciones que habíamos hecho y de hecho habíamos hecho todo un barrido de patentes en donde estábamos formulando ya la patente de ese producto. ¿Sí? Okay. O sea, hicimos como el estudio bien hecho, pues digo, hicimos porque yo llegaba y leaba, pero en realidad pues prácticamente todo eso también lo pensaba Miguel mientras yo estaba trabajando. El caso es que yo recuerdo que obviamente ganó Lego, aplaudimos, estuvimos súper felices de ver a este chico ganar,
Pero luego me entraba una categoría que se llamaba lapicero verde, que eran estos productos que iban alineados hacia el tema de sostenibilidad y era un reconocimiento. Y de verdad, no estábamos ni siquiera preparados para esa conversación cuando inmediatamente sale nuestro producto y entonces dicen, en vez de bloque termosipador, yo me acuerdo, yo miré a Miguel y nos miramos y no nos parábamos porque de verdad lo podíamos creer. Ese fue el primer escenario que nos puso un poco en el ojo de esta ciudad, ¿sí? Porque nosotros habíamos dado vueltas con ese producto en esta ciudad, habíamos tocado la cámara, en fin, habíamos hecho de todo y realmente no nos prestaban con mucha atención hasta que aparecimos en una premiación nacional de diseño, pues o sea, donde se valida el diseño y creo que ese fue como el inicio de lo que realmente fue para nosotros Sumar. Y ahí pues participamos en otros escenarios de diseño, también ganamos premios, estuvimos en una bienal, tuvimos 2 nominaciones, estuvimos en una itinerancia por todos los países iberoamericanos con el producto hasta el 2016. En el 2016 pasan cosas, montamos un estudio, empezamos como ya empezamos a fabricar el producto, empezamos a instalarlo en pequeñas edificaciones, empieza a tener como una aceptación. Sin embargo, no logramos el alcance que nosotros estábamos queriendo, pero claro, o sea, para ser honestos, nosotros primero no teníamos fábrica, era como una alianza, que en este caso lo llamamos como un joint venture, para la maquilación del producto, en este caso la explotación, porque la patente, o sea, estaba en trámite. Sí. Hicimos todo el trámite de patente nosotros, de hecho tenemos la patente en el 2015 y tenemos una patente por, ¿cómo es? Diseño de utilidad, perdón. Ah, sí, patente de utilidad. Patente de utilidad, pues se me escapa como el nombre. Y pues esto también cambia las dinámicas del desarrollo de los productos locales, ¿sabes? Porque aquí pues el problema de la industria es que todo el mundo se copia. Sí. Y entonces está la dificultad de pensar en el diseño porque yo voy a tener mi compañero que me va a copiar. Entonces a veces esa intención de querer hacer cosas nuevas pues se va un poco estancando por esa situación. Sin embargo, patentar en este país tampoco es que sea tan sencillo. Logramos patentar, pero al punto que en el 2017 tenemos como un stand-by, cosas personales que se van mezclando, nace mi hija y yo era una fanática de Shark Tank, pero fanática, o sea, yo me veía ese programa desde que yo creo que era de estudiante, obviamente el programa estadounidense y me acuerdo que estaba con Julieta ahí amamantándola cuando yo veo Shark Tank Latinoamérica, entonces yo, ¡oh! Bien, mira, o sea, están buscando gente. Y él, ay, olvídate de eso, o sea, de verdad, olvídate de eso. Y me acuerdo que estaba yo en la mecedora con Julieta dando pecho cuando me llama alguien y me dice, hola, ¿cómo estás, Joana? Te llamo no sé quién, es que mira, yo soy del programa Shark Tank Latinoamérica, yo soy una investigadora, te encontré en Google y pues quisiera saber si estás interesada. Y yo, ¿qué? Una estafa. Sí. Honestamente, hablé con ella 1 hora sin creerme el cuento. Yo me acuerdo que colgué. Te dejo mi neki. Total, le eché todo el cuento de la historia, bueno, porque claro, ella nos consigue por una revista que se llama Arts Daily, en donde salimos Arts Daily Colombia y está también filtrado para el mundo, entonces está en inglés también. Y ahí salimos nosotros con un producto patentado, etcétera, etcétera. Y entonces yo me acuerdo que cuelgo y me dice Miguel, ¿y con quién hablabas? Y yo, alguien de Shark Tank. No me preguntes cómo me encontró, pero me encontró. Y empezamos un filtro que tardó como unos 7 meses, un poco más, hasta que por último, recuerdo muy bien que me dijeron, listo, vas a hacer el primer filtro de grabación, a ver si te acepta la productora. Y yo me acuerdo que yo estaba en esa época, pues, yo llevo como desde el 2014 o un poquito más, era la comercial de Sumar. O sea, me había metido en el perfil, yo nunca me preparé, pero me metí en el perfil de ser comercial y era de verdad que lo aprendí muy bien. Y lo hacía muy bien. De hecho, creo que aún todavía lo hago. El caso es que en ese entonces
bueno, pues yo llegué con mi hija, es que mi hija está en brazos, llegamos allá, me acuerdo tanto que yo llegué con Julieta en brazos, Julieta ya tenía como 8 meses, 9 meses, y la productora, la directora me vio y como que yo le vi la cara de esa desconfianza, así como que esta chica, y de repente me dice, listo, vamos a grabar, y yo suelto a Julieta, yo como que toma, Miguel, y arranco a hablar, y yo me acuerdo que, yo no me acuerdo ahorita cómo se llama ella, Javiet, algo así, ya no recuerdo el nombre, me dijo, quedé sorprendida contigo y vamos a grabación. Y ahí pues inicia, Esa grabación fue como sin los sharks, sin los tiburones. eso era para ver si la productora, Sí, el primer lo que filtro. veía a mí, a ver si me aceptaba pasar ya a las grabaciones reales con los Claro. chats. Y bueno, ahí mira, o sea, ahí cuando tú aceptas ya empieza todo un feedback de que los abogados te mandan una información, te dicen otra, te valoran la empresa. De hecho, ese entonces nosotros éramos una empresa, no voy a decir micro, éramos una cosa muy pequeña con unos alcances, digamos, financieros muy pequeños, pero sobre todo lo que nosotros logramos monetizar. Y en ese momento entender, porque nosotros ya habíamos hecho como mucho pivote del mismo modelo de negocio, creo que eso también participamos en todas las convocatorias que tenían que ver con temas de desarrollo empresarial. Entonces yo ya había hecho como unos 10 pivots del mismo modelo de negocio. Eso también me ayudó a entender muchas cosas cuando llegamos al programa, porque la realidad, según los abogados, era, oye, tu empresa no la podemos valorar en esto, ¿sí? Claro. O sea, aquí hay cosas que hay que entender. De hecho, yo me acuerdo que mis amigos me decían, no, pero usted se dejó robar, usted sí es boba, no, esta vieja no sabe negociar. Cuando tú vas a mirar todos los haters en Facebook, en todo, yo decía, Dios, o sea, también a lo que tú te expones, ¿no? O sea, esto no era un programa cualquiera, era Latinoamérica, en donde los mexicanos son los que más te critican. El caso es que, claro, todo el mundo decía, no, pero esta chica regaló su empresa, pero honestamente no. La realidad era que para la valoración que nosotros estábamos entregando, realmente eso era lo que valía en ese entonces nuestra empresa. Ahí quiero hacerte una pausa, Joana, porque mi hijo, de hecho, le gusta mucho el programa. Yo creo que todos los días se consume no uno, sino de pronto 3, 4 capítulos. Y cuando estoy con él, digamos, escuchándolo, yo intento como que él saque el aprendizaje, ¿no? En este caso, sacando el aprendizaje para el emprendedor como tal, pues él primero se da cuenta que un buen producto no es suficiente. Un buen producto es muy importante, mas no suficiente. Claramente la innovación estaba ahí presente, porque si no, pues no hubiese sido reconocido como en tantos escenarios previos lo que nos acabas de contar. Pero hay un punto clave, ¿no? Y el punto clave es monetizar, el punto clave son los clientes, el punto clave es cuánto vendió el mes pasado, cuánto vendió el año pasado, en fin. Digamos que dejando como un mensaje a cualquier emprendedor que nos pueda escuchar y ojalá joven emprendedor, ¿cuáles son como esos así lecciones aprendidas después de ese ejercicio? Dios, como persona es que definitivamente para mí Shark Tank ha sido un antes y un después, ¿sí? Yo llegué a Shark Tank siendo una, digamos, amateur niña en el mundo de los negocios, a pesar de que ya tenía 37 años, y luego después de Shark Tank es entender los negocios desde otra perspectiva. Nosotros nunca necesitamos tanta plata para sacar adelante una empresa, pero sí entendimos que realmente no, la plata no lo era todo, o sea, porque a un momento en donde creímos que definitivamente necesitábamos inversión y nosotros no estábamos preparados para esa inversión, y eso hay que entenderlo y aceptarlo. Muchas veces aceptamos al amigo, al vecino, al tío, a la mamá de socia porque necesitamos 10 millones de pesos, y eso no es lo que necesitamos. Necesitamos realmente personas que estén decididas a meterse en cuerpo y alma al negocio, porque es que mira, tú no puedes seguir diciendo que soy emprendedor por 3 años, o tú eres emprendedor un año y luego te vuelves una empresa. Sí, y eso es lo que yo siempre, yo lío mucho con este tema de los emprendimientos, porque tu socio tiene que ayudarte a ser una fortaleza en algún área de la empresa. O sea, Sí. no, tú te jodiste, te llenaste de 10 millones que se te van a acabar dentro de 3 meses, sencillo. 3, pues que
precisamente habíamos escalado, o sea, habíamos pasado de esto a esto, ¿sí? O sea, unos socios con un fondo de inversión en donde prácticamente estaban con una cantidad de empresas, porque es un fondo de inversión en donde hay miles de empresas, entonces no te van a prestar el detalle que tú necesitas para tu empresa en ese momento. Ahorita yo puedo hablar de estas cosas porque además yo tenía Claro, una cláusula, una confidencialidad ahí. pero digamos que no estoy hablando cosas que no pueda decir, simplemente el hecho de que definitivamente nosotros no necesitamos esa escala de inversión porque quizás que para lo que yo más apuntaba en ese momento era tener ese socio que nos permitiera llegar a una industria que nos estaba costando. Y ahí es donde para mí ha sido disparador, sobre todo en esta industria en la que me encuentro ahora, cuando me dicen, no, es que la industria ladrillera se tiene que innovar, tiene que hacer más productos. No, espérate, no. En ese momento nosotros estábamos llevando rockets a la luna. Ujú. Éramos solos, o sea, íbamos solos en un mercado en donde tú no puedes decir, es que yo soy único. No, no te inventes, si eres único te vas a joder 3 años tratando de impactar. Y nosotros estamos hablando de bioclimática en el 2013, 2014, 2015, cuando aún hoy todavía cuesta en la industria de la construcción ser sostenibles, hacer edificaciones que realmente propendan con el bienestar y la calidad de las personas y no de la parte económica, que realmente se coloquen, si están en productos bioclimáticos y que sean asequibles, porque es que de todas maneras la producción termina siendo supremamente costosa. Claro. Entonces tú ves laminados dobles de vidrio que están con filtro, no sé qué, pero son supremamente costosos, o sea, no lo puedes colocar en cualquier obra. Ujú. Y así por el estilo, todos los productos que tienen que ver con lo bioclimático. Entonces, si te das cuenta, es un nicho muy pequeño, ¿sí? Y nosotros además estamos tratando de romper un mercado que es la industria de la construcción. O sea, de verdad era una cosa titánica. Y entender esto, pues ya después de Shark Tank, pues oye, tuvieron que pasar muchas cosas para que lo comprendiéramos, ¿sí? Y como persona, pues bueno, precisamente comprender que el fracaso fue inminente, o sea, Shark Tank, yo termino en el 2018 aceptando pues toda la inversión, en el 2019 me pongo la camiseta, empiezo a recorrer toda Colombia, voy a todas las ciudades en donde está la industria ladrillera, o sea, que se desarrolla esta industria, porque nosotros estábamos decididos a hacer como una concesión de uso de patente con cualquier empresario y pues poder lograr rápidamente escalar, ¿sí? Pero en el 2019, pues mi sociedad, eh, ambas sociedades, tanto la empresa como lo personal, se diluye. Pero ahí tengo una curiosidad más desde la conversación, digamos, de negocio, ¿sí? Ujú. Haciendo a un lado el tema personal, antes de la pandemia, o sea, 2019, incluso 2018, cuando llegaban ustedes con X o Y empresa, ¿sí? Ujú. Acá o incluso en Bogotá o en otra parte, esa conversación, ¿cómo era? ¿Había interés? ¿No había interés? ¿Era un tema que aún no estaba tan sensible? De hecho, era un modelo supremamente rompedor. O sea, ¿quién se le ocurría ponerse a hacer concesiones de uso de explotación de un producto? Realmente, cuando yo llegaba a las industrias, se quedaban mirándome así como que, la chica está loca, ¿no? Sin embargo, cuando se empezaba a explicar el modelo, realmente lograba tomar interés. ¿Por qué? Porque la patente protegía precisamente que el vecino no viniera a desarrollar el producto. Entonces había siempre como una protección y eso es lo que llamaba la atención. De hecho, nosotros en el 2019 ya teníamos 2 patentes, una de modelo de utilidad y otra que era de diseño industrial, que era una celosía muy bonita que se llama Clabro. Y creíamos que, pues, de hecho, la Clabro tenía más aceptación porque era más simple, era más fácil de fabricar, tenía menos desarrollo en temas operacionales. Entonces, yo realmente estaba a esto de lograrlo, o sea, a esto. Yo recuerdo que ya tenía como cerca de 3 territorios distintos, norte de Santander, en la zona del eje cafetero, y tenía Bogotá ya con un joint venture firmado, en donde podía lograr, pues, tú sabes, salir productos de acá de Cúcuta es supremamente complejo. Entonces, poder llegar al centro y poder llegar a la costa desde Cúcuta, pues era lo que estaba, digamos, Logísticamente muy lo que yo estaba, costoso. y de hecho era lo que estábamos planeando.
lograr abarcar Colombia, pero desde el desarrollo, ¿sí? Porque no queríamos sacarlo desde acá. Para un emprendedor, el timing, el momento que lanza siempre va a ser muy importante, no importa en qué sector esté. A veces porque se lanza muy temprano y entonces hay que buscar lo que la literatura muestra como los early adopters, ¿cierto? Y pues esos son muy poquitos. O pues muy tarde, pues tampoco, porque la competencia se lo come a uno y la competencia luego es por precio y tal. ¿Sientes que ha pasado 5 o 6 años desde, digamos, desde antes de pandemia, desde el 2019? Hoy en día hay un mejor ambiente para ese tipo de propuestas innovadoras. Bueno, no conozco el primero que lo ha Aún no. intentado después de mí. Creo que en otras industrias sí se da, o sea, todo lo que tiene que ver con diseño, empaques, desarrollo de otros productos. De hecho, esto no es nuevo, o sea, Europa lo hace fácilmente, ¿sí? Estados Unidos lo hace fácilmente, ¿sí? Nosotros cuando nos acercamos a los socios y les proponemos este modelo, ellos quedan sorprendidos porque esto es una manera de hacer negocios en muchas partes del mundo. Pero acá en Colombia como que solamente las grandes marcas logran hacer este tipo de concesiones en donde el diseñador siempre se lleva una pequeña parte. Pero como decía una vez Fran, que es una frase que me gusta muchísimo y que siempre la recuerdo, perder es ganar un poco, ¿sí? Y tú, no es lo mismo tener un 100% de $1,000 a un 1% de $1,000,000, ¿sí? Sure. Entonces, aquí es donde uno tiene que cambiar de perspectiva y de mente y decir, ok, voy a perder, pero realmente, ¿qué tanto voy a ganar? Era lo que nosotros estábamos enfrentando. Ya ponernos nosotros a fabricar era una locura, teníamos que Claro. sí hacer una concesión. Incluso estábamos pensando vender la patentabilidad porque no el fuerte nuestro, y ahí fue cuando lo entendimos, nosotros estamos era para diseñar productos, o sea, nosotros somos arquitectos, ¿sí? O sea, ese fue el mundo en el que nos metimos. Sí. Y creo que fue el director comercial precisamente del fondo que una vez ya recorriendo con él distintas empresas de construcción me dice, oye, te quiero muchísimo, de verdad ya llevo mucho tiempo de estar caminando contigo y tengo que decírtelo, o sea, ustedes están equivocados de modelo, ustedes no están para ponerse a fabricar productos, ustedes primero tienen nosotros teníamos mucho método en el desarrollo del producto y de diseño, entonces método, tienen unas metodologías, unas herramientas con las que construyen, llévenlas a ese mundo de la arquitectura con arquitectos, diseñadores. O sea, ahí empiezan a lanzar las primeras pequeñas estrategias de talleres metodológicas precisamente para este tema del desarrollo de productos. Y sobre todo me dijo, y concesionen la patente, pero hagámoslo en escalado. O sea, no solamente en Bogotá, empecemos a pensar en distintas ciudades y ahí es donde yo me embarco. Y creo que también fue lo que me aperturó, que hoy en día pues muchos industriales de Colombia me conocen no solo por Induarcilla, sino porque Claro. yo los visité, les toqué la puerta, me acuerdo que un empresario me dijo, tú estás loca, pero yo creo que estoy interesado. Solo que bueno, luego llega este suceso y todo se cae, luego llega la pandemia y ahí es donde yo tengo que hacer eso que llamaban, que era, me parecía súper odioso, La palabra que no me gusta. reinvéntate. Oh, la odiaba. Pero hay algo que sí me parece importante. Dentro, digamos, de las capacidades de innovación, hay un recurso muy potente que básicamente es este pensamiento de diseño, ¿no? Esta mentalidad de pensamiento de diseño. Hoy en Induarcillas y ya con 5 años en Induarcillas, ¿qué tanto se ha adoptado, digamos que casi que esta forma de pensar, este mindset dentro del sector? El sector. Yo cuando llego a Induarcilla, primero llego a entender a mis industriales, ¿sí? A todos estos gerentes de renombre que tienen una trayectoria grandísima en esta industria, que también tienen, digamos que una época digamos, o sea, me veían como la niña esa que llegó a Induarcilla con ideas locas, faltaba que me creyeran. Pero en un momento especial, no solo porque es, digamos, momento de pospandemia o sí, sino también para Norte de Santander, el momento post-Cadivi, para mí es importante, porque vivíamos en una burbuja, ¿cierto? En un mundo, digamos, de fantasía, con un vecino
que tenía muchísima liquidez, que nos compraba teja, ladrillo y lo que sea, ¿sí? Y pues básicamente cuando mis capacidades de producción están a tope y yo estoy vendiendo full, pues al final estoy cómodo, ¿cierto? Seguramente con las cuentas en los bancos con muy buen flujo también y estoy muy tranquilo y muy contento, pero cuando eso cambia, no solamente, digamos, por pandemia, sino posterior a ese auge de Cadivi, yo creo que eso mentalmente y financieramente, ese batazo, ese golpe duro, pues sí o sí lleva un cambio de mentalidad. Bueno, yo llegué cuando ya precisamente la industria había dado un giro, ¿no? Precisamente cuando la industria da el giro, nosotros estamos construyendo Sumar, ¿sí? Una industria que muchos fracasaron, fue, digamos, una cosa impactante ver empresas muy importantes caer precisamente por toda esta dificultad del cierre, dinero que se queda en el otro país, productos que se quedan en el otro país. Y bueno, ahí yo creo que es el momento en donde la industria decide mirar hacia el interior de Colombia y empiezan a pensar en lo que hoy en día para mí es la grandeza que tiene esta industria, y es que yo no lo he visto en ninguna parte, de verdad, y yo ya he paseado Colombia y ya he paseado países de Latinoamérica, y podría decir que de pronto España sí lo tiene, y podría decir que Europa o de pronto incluso Estados Unidos o los chinos que hacen de todo, pero en Latinoamérica con mucha dificultad he visto los productos de acabado que desarrolla la industria. Creo que ese es el momento clave para la industria en donde decide apostarle a esos productos que son, son minuciosos, bueno, la teja, el piso, que solamente se logra fabricar con mucha, digamos, no hablemos de finificación, pero sí con muy buen desarrollo en Norte de Santander, ¿sí? Por la calidad de la arcilla que nosotros tenemos. Y esto es la grandeza que tiene la industria. Logra levantarse, logra llegar y escalar al interior de Colombia, y de alguna manera también empieza este ejercicio de exportación o internacionalización de sus productos precisamente desde los acabados, pero es en ese punto. Y por eso yo creo que en esto empato mucho con Indoarcilla, porque es una industria muy resiliente, ¿sí? O sea, entender que a veces se cae y hay que con la misma, pues, sacudirse un poquito y otra vez andar, que no hay de otra, ¿no? Pero siempre desde la perspectiva de cómo hago, pues, para poder llegar a lugares en donde otras personas no han estado. Como te decía, yo en todo el tema de las actividades o de los proyectos en los que me involucro, buenas tardes, en los proyectos que me involucro, creo que siempre he tratado de meter esa perspectiva de cómo llevar esta herramienta de pensamiento estratégico, pero más allá de pensamiento estratégico, yo creo que tiene que ver con estas habilidades de pensamiento, de cómo puedo hacer esto diferente para llegar al resultado que espero, a veces de distintas maneras, ¿sí? Entonces, yo soy capaz de darle la vuelta a la montaña si eso me va a permitir llegar al lugar en donde yo quiero llegar, así me tarde un poco más, ¿sí? Y ver las cosas siempre desde el interior y luego salirme un poco de la perspectiva en la que me encuentro y verlo desde afuera. Es fundamental, porque precisamente a veces hay que mirar minuciosamente, pero a veces tenemos que salirnos y mirarlo desde afuera y tener una perspectiva más amplia y decir, ok, tal vez lo que yo estoy pensando no es lo correcto. Así como pretendo con este podcast reconocer como los activos de Cúcuta y de Norte de Santander, el carbón, por ejemplo, uno de ellos, su capacidad no solamente calorífica, sino su capacidad para el coque con el bajo componente de fósforo. Ayúdanos a tener un poquito cuál es ese, digamos, elemento especial que hace nuestra arcilla una arcilla más o menos competitiva comparado con otras arcillas de otros lugares geográficos. Yo estoy ahorita en una perspectiva de hecho nosotros al simposio anterior, el simposio, la tercera edición, sacamos un proyecto que aún está en desarrollo, que es un sello de marca origen, porque yo creo que esto lo ha escuchado toda Norte de Santander, tenemos la mejor arcilla del mundo, ¿cierto? Y yo siempre le digo a las personas que incluso son de mi industria, googleame eso. ¿Dónde está? No lo conseguimos, o sea, se sabe que es la mejor arcilla, de hecho podría yo desde
desde la vigilancia y las visitas que he hecho a otros países y a otras ciudades de Colombia en donde desarrollan arcilla, que sí tenemos una excelente arcilla. No voy a hablar en temas técnicos porque realmente, pues esto para eso los expertos, pero sí tenemos una plasticidad, la arcilla nuestra tiene una plasticidad que permite el desarrollo de ciertos productos que en otras localidades no. Tiene mucho alto porcentaje de plasticidad y es arcilla pura, ¿sí? En otras partes lo que conseguimos es arena, sílice, bueno, hay una serie de minerales que van quitándole estos beneficios, estos atributos a lo que es la arcilla como tal. Y si tú te pones a pensar, pues todo norte de Santander tiene arcilla. ¿Sabes cómo lo sabes? Porque se encharca y tú te empiezas a enterrar y te quedas ahí amelcochado en cualquier parte donde no haya piso. Entonces ahí nos damos cuenta que sí, hay distintos tipos de arcillas, sí hay muchísimos, hay arcillas o canteras que llaman los expertos muy jóvenes, o por ejemplo los técnicos, hablan de canteras muy jóvenes, todavía con mucha capacidad de explotación. Así que sí, estamos sobre una mina realmente de oro, como dicen algunas personas afuera, ustedes están sobre una mina de oro. Ya ahí en adelante lo que hagamos con ella o los retos que tenemos que enfrentar, que son bastantes, pues ese es realmente el gran reto de este sector. ¿Cuál es la conversación, si es que la hay, o ojalá que sí, con la academia? Lo pregunto porque la academia es como el espacio para pensar lento. ¿Qué quiero decir con esto? En las empresas el afán de resolver el día a día, de que llegó la nómina, de que llegó la exportación, de que llegó aquí, digamos, un reto logístico, lo que sea, pues ese afán del día a día es casi que va en contravía de pensar lento. Nos toca resolver sobre la marcha y muy rápido. Si uno pensara en cuál es el espacio natural para pensar con tranquilidad, pues debería ser la academia. Y en ese sentido, esperaríamos que en la academia se gesten los proyectos estratégicos de innovación que luego pudieran llevarse a las industrias. ¿Cuál es la conversación en ese sentido con la academia en este momento? Bueno, yo creo que para todos los sectores la conversación con la academia siempre es algo, un tema activo, ¿cierto? Nosotros sí que hacemos parte del CUBE. Este año ha estado un poco más bien como inactiva porque estamos enfrentando unas necesidades que han hecho que vaya un poco más hacia lo operativo, ¿no? Hacia lo que se puede hacer ya. Las universidades, de hecho, la Francisco de Paula, pues tiene un lugar, que me escapó ahorita el nombre, perdón, un centro de investigación precisamente de todo este tema de los productos. Pero yo, o sea, sí, para que de pronto no se me malinterprete lo que quiere decir, porque esto es algo que yo vengo pensando desde hace mucho tiempo, yo creo que es que hay un eslabón perdido en este tema de universidad, empresa, Estado, ¿sí? Hay un eslabón perdido, hay una brecha, ¿sí? La academia no puede llevar a veces el tema del desarrollo de la investigación si no hay inversión, ¿sí? Y por ende, a veces el empresario le cuesta un poco invertir sobre cosas que pueden llegar a ser netamente hipótesis, ¿sí? Que las hay, y pasa mucho. O sea, si entiendo bien, se requiere, sí, precisamos de un capital de riesgo que debería estar desde lo público para que ese recurso que sea, digamos, destinado a la investigación nos permita explorar hipótesis que, como cualquier hipótesis, pues no vamos a saber el resultado si no es porque recorremos ese camino. Exacto. Y luego está, que es aquí donde la academia de pronto todavía no es tan fuerte, pues llegar a que esa investigación se pueda lograr, a que sea aplicada. Pero entonces ahí volvemos a lo mismo, hay una brecha entre la investigación y el desarrollo real de las cosas. ¿Por qué lo digo? Porque en el caso, por ejemplo, nosotros nacemos de una investigación. El BT nace de una investigación que luego se vuelve un producto mínimo viable, que luego se vuelve una empresa, que luego se vuelven una cantidad de cosas más. Sí. Pero mira, nos tardamos años en ese ejercicio, llevarlo a la realidad, y eso fue porque a algunos se tenía que poner la camiseta. Y no nace precisamente de la academia, nace simplemente de una necesidad que nosotros vemos personal, que luego la escalamos y decimos, oiga, esto puede llegar a ser beneficioso para muchos, y la llevamos a una industria real que es la construcción y en la industria del desarrollo de productos ladrilleros.
pero luego está, por ejemplo, el caso, nosotros empezamos a hacer una investigaciones ya, el tema de bioclimática, lograr, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con mediciones que se pudiesen hacer y que alguien nos pudiera dar el aval, fue supremamente complejo. Entonces, por eso siempre digo, hay como unas series de brechas ahí en el camino que no permiten el desarrollo, ¿sí? Que no permiten escalar estas investigaciones, que es, de hecho, acá hay muchos investigadores talentosos, pero ¿cómo llevas eso a la realidad? ¿Quién lo logra? ¿Quién lo logra al final? Es lo que veo, por ejemplo, en el caso de Europa o en otros países, por ejemplo, de Estados Unidos, que me da un poco de afán hablarlo desde afuera y no desde adentro, de pronto sí lo hay, pero todavía no lo conozco, es que son las industrias, las empresas las que terminan implementando investigación para el desarrollo ya aplicado, por ejemplo, en el uso, por ejemplo, de tecnología, maquinaria. Entonces empiezas de una investigación que va escalando, va escalando, va escalando, y luego vuelves un producto mínimo viable y lo vuelves real. Sí, eso es lo que tal vez de pronto acá, y sí, tal vez lo que necesitamos es un poco como de esa inversión pública que le permita a las universidades llevar, de que se deje, de que salga de la biblioteca, de que deje volverse ese documento bonito que tú así lees y se lleve realmente a la realidad, pase a de pronto a la industria, se vuelva real en la industria. No solamente en esta industria, sino en todas, ¿no? Joana, para ir como dándole forma al sector, ayúdanos a dibujar el mapa, digamos, el mapa de los consumidores, ¿sí? De pronto esos mercados de consumo donde está llegando nuestro producto. Si hay mercados, que sí sé que los hay afuera, ¿cuáles son esos dos, tres mercados principales y otras regiones como el Caribe, el centro del país? Bueno, nosotros llegamos a toda la zona de la costa, porque pues es como nuestra vía más eficiente para y de verdad que nuestro producto es muy apetecible, precisamente porque como la arcilla que tenemos tiene una capacidad de quemarse en unas temperaturas muy altas. Entonces, si te pones a ver el tema de materiales, la erosión que se da, por ejemplo, en estas ciudades costeras, es que la sal va haciendo abrasión en el producto y nuestro producto realmente no tiene o sea, no se deteriora con el tiempo. Realmente lo pude ver yo cuando yo fabriqué con una fábrica en Bogotá. Pasaron dos cosas. Pero este insight, que para que me interrumpa, este insight me parece poderoso, porque si, a ver, si esto, y pensemos en que lleva investigación detrás y todo el cuento, ¿sí? Y se puede incluso invertir más en investigación para tener, digamos, como los atributos muy claros a nivel seguramente químico de por qué, pues entonces podríamos empezar pensando un poco más grande a ubicar esas ciudades costeras importantes de América o de Europa. O sea, no quedamos, o sea, creo que el mercado de la costa Caribe puede ser un mercado para probar, ¿cierto? Creo que está muy consolidado por lo que yo escucho de amigos empresarios que efectivamente colocan sus productos en estas ciudades, y por qué no entonces atreverse, digamos, a explorar. Sé que, pues, como todos los empresarios viajan, hacen como sus acercamientos, ferias comerciales, pero ahí creo que puede haber un diferencial, porque parte de mi propuesta con este podcast es cuáles son las ventajas de Cúcuta y dónde puedo ganar. Y es pues es imposible ganar en todas las canchas. Yo tengo que escoger en qué canchas puedo ganar. Y si yo sé que en esta cancha tengo ventaja, pues ahí poder ganar. Pues mira, sí, eso que tú dices es muy valioso. ¿Por qué? Porque nosotros, pues, el centro de Colombia también llegamos, pero ya llegamos a través de terceros, precisamente por el tema logístico, pero a nivel internacional, pues nosotros estamos en todo el centro, o sea, estamos Costa Rica, Curazao, las Antillas, todas estas ciudades que son realmente, estamos rodeados de mar, ¿no? Alcanzamos a llegar a Estados Unidos, sin embargo, tú sabes que los términos de construcción en cada estado en Estados Unidos tienen sus condiciones, y acá el mercado se vuelve un poco más difícil y menos asequible. Y lo que acabas de decir para mí es algo muy importante, que es algo que yo intento a veces, y con todo el respeto de mis empresarios, porque entiendo ellos saben un poco más de esta industria que yo, es que definitivamente hay que intentar mirar
lo que los demás no están observando. Y te lo voy a decir por qué, porque a partir de hacer nosotros las misiones técnicas en otros países, Perú, Brasil, Portugal, España, que tienen como base conocimiento, llevar a los técnicos para que entiendan cuál es el desarrollo, la tecnificación, la transformación tecnológica que han aplicado en otras empresas que desarrollan lo mismo y cuál es la escala y en dónde yo me veo para mi transformación. Pero está pasando algo muy curioso y es que en Perú empieza a haber una industria, Norte de Santander, que tiene determinados acabados que ellos jamás van a poder sacar. Porque en Perú en muy pocos territorios tienen una buena arcilla o una arcilla que sea plástica, pero pues obviamente sin desmeritar en la industria peruana porque lo hacen muy bien y lo hacen a fuerza, o sea, tienen tecnología tremenda para sacar muy buenos productos, pero a fuerza porque lo hacen con arcilla volcánica, de las rocas que terminan sacando del volcán, o sea, hay una fábrica estupenda que tiene 11 tipos de arcilla para hacer una sola mezcla, o sea, es una locura, pero, o sea, lo hacen a punta de tecnología. Y ellos han querido venir a visitar nuestras fábricas porque están muy interesados en llevar nuestros productos para comercializarlos. Es que, bueno, otra interrupción, porque la escucho, Joana, y pienso en lo que se conoce como la cola larga, ¿no? Como el famoso long tail. Al final, yo puedo pensar, un ejemplo, Cúcuta tiene vocación zapatera y yo puedo pensar en el producto terminado. O sea, el zapato, por ejemplo, mi zapato de Musi, el zapato puesto en el mercado X, Y o Z. Pero también podría pensar no en el producto completo, sino en un componente o digamos que una partecita del producto. En este caso puede ser nuestra arcilla, digamos, ya transformada, convertida en producto y puesto en ese mercado. Pero ¿por qué no la arcilla como insumo que se pueda incluso combinar, ¿sí?, con estas otras que la nuestra es de mejor calidad y que le eleve, digamos, las características finales al producto? Porque finalmente ese productor peruano, chileno o de donde sea que tenga su proceso de producción, pues va a decir, hombre, yo voy a invertir en este componente, digamos, de materia prima cucuteño, lo combino con el propio y voy a tener un producto de mejor calidad. Eso podría estar pasando. Eso en un escenario en el que nuestra materia prima se vuelva también parte de un producto, ¿no? Que ahí es donde, o sea, mejor dicho, tal vez lo que nos ha faltado es un poco explorar, que acá es como la invitación a toda esta gente que tiene interés de entrar dentro de unos modelos nuevos, tener empresa y demás, pues acá hay un mundo gigante, ¿no? Por explorar. En el caso de Perú, pues ellos dicen, bueno, nosotros ya tenemos mercado, ya hemos aperturado para Latinoamérica, pues lo que necesitamos son productos para empezar a diversificar lo que nosotros vendemos, que solamente es bloque o que solamente es ladrillo, ¿sí? Y esta gente lo tiene ya desarrollado, lo tiene claro. Además que no es sencillo pasar del desarrollo de una línea de ladrillo a ponerte a hacer piso o teja, o sea, tiene unos manejos totalmente diferentes. Entonces acá, cuando empiezo a entender estas dinámicas de unos empresarios que de hecho están próximos a venir para conocer la industria de acá, digo, ok, entonces definitivamente sí vale la pena a ratos observar lo que nadie más está observando. Y era que yo les decía a mi empresario, vamos a Latinoamérica, vamos. O sea, ¿por qué estamos tan empeñados con Estados Unidos? O sea, además, a todo el mundo le vende a ellos, o sea, somos esto de un mercado tan grandísimo, compitiendo con tanta gente, ¿por qué no estamos observando Latinoamérica? Así como Perú pareciera muy interesante, por ejemplo, ¿cómo nos iría en Chile? Esa conversación puesta en Chile, ¿qué pasaría? Pues mira, es que los peruanos están exportando ladrillo para Chile, para Ecuador. O sea, es decir, no, yo digo, bueno, ¿y nosotros por qué no estamos llegando? Si es que nuestro producto claro, es que un poco la mentalidad como una idea para explorar, porque claramente esto solamente es una hipótesis. Si el peruano ya le vende al chileno, pues yo tengo dos opciones. O le quito el mercado al peruano y entonces el peruano me va a ver como una amenaza, o intento complementarme con el peruano. Y si intento complementarme con el peruano, pues ya el ambiente va a ser ya no de hostilidad de que llegó este cucuteño colombiano a quitarme el mercado, sino que llegó mi aliado cucuteño colombiano a hacerme más fuerte en un mercado, digamos que similar.
ahí es donde yo vuelvo otra vez a la frase que me encanta y que yo trato de tomar muchas cosas de aprendizaje de todas las personas que han pasado por mi vida porque realmente me enseñan mucho y ahí es donde yo siempre digo, sumar siempre me enseña algo después de todo. Perder es ganar un poco. O sea, realmente tú quieres entrar a competir con una empresa a veces que ya tiene totalmente la logística, el tema de internacionalización súper logrado o quieres un aliado que te alcance, que te ayude a llegar y que además vendas y que tú te puedas preocupar por otros desarrollos, ¿sí? Esto es lo que yo llamo, a veces hay que ceder, a veces hay que ceder y bueno, en este término de sucesión, Les quiero dejar no pensar, digamos que, perdón, voy a sí. terminar, ¿por qué no pensar por ejemplo, en la inversión? Bueno, yo sé hacer esta industria. ¿Qué tal si llega una inversión de afuera que tiene realmente el capital? ¿Hasta qué punto yo logro ceder un poco para poder fortalecer tecnológicamente mi industria? ¿Sí? Son como situaciones en las que yo sin fábrica puedo llegar a pensar, ¿no? Ya me siento y divago. Pero claro, para un industrial estas cosas son realmente complejas, ¿no? Son cosas que los hacen reflexionar mucho. Digamos que lo que quería decir es una vitrina como ciudad que nos puede permitir mostrar lo que queramos mostrar. Eh, para mí es la media maratón de Cúcuta. Yo le hablaba con Carlos Hernández, que es uno de los cofundadores de la media maratón. Digamos que ellos hicieron una inversión, hay como un rebranding ahí detrás de eso. Es un evento de ciudad. ¿Para qué? Esa es la pregunta. ¿Para qué lo queremos utilizar? Para mí es una excelente excusa entre comillas, para mostrar las mejores capacidades de la ciudad. Ejemplo, las capacidades que tenemos en diferentes sectores. Uno de ellos, la arcilla. Las ciudades grandes, digamos de Europa o de América, tienen media maratones o tienen maratones. La maratón de Santiago de Chile, la maratón de Lima, en fin. Entonces, imagínense que nos sentemos a trabajar en equipo la media maratón de Cúcuta con el gremio X o el gremio Indoarcilla. Y miremos cómo, naturalmente, no todos los peruanos que estén van a querer correr, pero ¿por qué no algunos quieren correr? Así como algunos juegan golf y otros juegan pádel, en fin. Entonces, imagínate la excusa no solamente de venir a visitar un par de fábricas, sino que venir en el marco de una media maratón de Cúcuta, un evento de ciudad, además todo un tema de atención gastronómica súper rico que tenemos hoy en día, y aparte, pues, la rueda de negocio, la visita. O sea, creo que tenemos que mirar cómo nos complementamos más, cada uno desde sus fortalezas. Y yo quiero dejar acá claro porque, primero, aún hay tiempo. Segundo, la media maratón es en noviembre y creo que es una excelente plataforma para vender ciudad. Sí, mira, yo voy a hacer dos apuntes. Uno que tiene que ver con esto de trabajar o sea, intersectorialmente. Yo intento por lo menos Margarita, Byron, ahorita estoy trabajando unas ideas con Byron, precisamente queremos hacer un rally mampostero en el evento de que él tiene Dale Play. De Dale Play. Esto que es un rally de instaladores así como lo tengo en mi cabeza va a ser una cosa súper loca, precisamente que tiene que ver con el fortalecimiento y el uso de nuestro producto en Norte de Santander. Y aquí me pusiste a pensar en otra cosa, más que traer, porque mira, al simposio ahorita en octubre va a venir gente de Brasil, de Perú, que con gusto los puedo invitar a todas esas actividades que tiene Norte de Santander. Pero qué chévere sería que la media maratón, toda la ruta, fuera puesta con nuestros productos, los adoquines, que fuera toda la ruta adoquinada, imagínate. Entonces ya estamos hablando de una industria que realmente está presente en la ciudad. Y aquí hago un mensaje, perdón, la publicidad política no paga, pero para mí es importante, es el mensaje que siempre tengo que llevar, la importancia de que nosotros somos muy fuertes como industria en otras ciudades, pero acá no. Acá no estamos logrando nosotros impactar en edificaciones, en construcciones, en el tejido urbano, en las vías con nuestro producto, ¿sí? Una parte del fortalecimiento del uso ha sido, por ejemplo, fortalecer las capacidades de los instaladores, mamposteros, para que empiecen a aplicar nuestros productos y ellos al final son los que terminan decidiendo con el constructor, ay, mire, ponga este producto mejor y este no, porque este no me gusta, se me demora mucho instalando. Entonces, en ese ejercicio estamos fortaleciendo.
También estoy a punto de sacar un desarrollo de una actividad interesante con arquitectos, nuevos manejos, nuevas funciones, nuevas instalaciones de nuestros productos convencionales, pero viéndolo desde la perspectiva, la óptica del arquitecto que tiene esa capacidad de pensar en diseño. Pero más allá de eso, yo me acuerdo que hace mucho tiempo, una vez que visité Bolivia, me parecía muy curioso. Bolivia está en un momento de desarrollo súper híbrido, ¿no? O sea, tú consigues unas construcciones súper novedosas, llamándolo así, modernas, y luego ves mucho uso de silla en distintos territorios. Entonces, un día hablando con un constructor en estos viajes que hacía, yo le digo, oye, pero qué curioso, ¿no? O sea, y todos eran en ladrillo. Pero oye, qué curioso que acá todo es así. Me dice, porque nosotros tenemos, o bueno, que esto es llevado hacia los constructores, pues porque al final es un beneficio para ellos, pero el beneficio es para el usuario. ¿Y qué es lo que pasa? Que tú por mantener tu fachada en ladrillo, te hacían un descuento al impuesto por mantener la fachada en el material de arcilla. Entonces, mira, ahí empiezas a incentivar el uso de este producto porque es un beneficio para ambos, tanto para el usuario como para el constructor, y por ende nuestros productos pueden llegar a estar. Esta idea la he soltado a todo el mundo, ahí te la dejo, porque de verdad eso me pareció una maravilla. Estoy hablando del 2019 y yo decía que por qué nosotros no podemos escalar este tipo de dinámicas. Y te lo cuento porque es que yo más o menos como hace como 2 o 3 años empecé con un tema de política pública, y luego dije, "Ay, ya no voy a tirar más ese cuento de política pública, vamos más bien a fortalecer las capacidades de mis industriales y técnicos". Pero en la política pública pensaba, ¿por qué nosotros no estamos diseñando estrategias para que nuestro departamento realmente se comprometa y podamos decir, esta ciudad, además de tener todas esas características tan maravillosas que la arcilla, que somos un territorio en donde estamos parados sobre una mina de arcilla, que además tiene confección, zapatos y demás, pero además tiene unas construcciones, unos desarrollos urbanos, infraestructura hecho con el material local, ¿sí? Y es que somos la segunda industria más representativa del norte de Santander, pero en ese momento nuestros productos se ven más afuera que adentro. Entonces tú llegas a Bogotá y desde donde empiezas viendo arcilla. Tú llegas a Medellín y desde donde inicias empiezas viendo edificios de arcilla. Tú llegas a Cúcuta y ves edificios de colores blancos, amarillos, verdes, pero no los ves de arcilla. Y eso es digamos, un mensaje que quiero dejar. Además del mensaje, aventurémonos a una hipótesis de por qué crees que pase. ¿Es cultural? ¿Qué pasa? Ay, la cultura. ¿Sí? Yo en este tema del desarrollo empresarial, fortalecimiento de equipos, a través de herramientas metodológicas de pensamiento, hago un capítulo muy importante que se llama cultura organizacional. Yo miro varios podcasts suyos y todos llegan a la misma incidencia, la cultura. La cultura que nos está pasando nosotros culturalmente, que no logramos trabajar en equipo, ¿no? Trabajar, unirnos, ¿no? ¿Qué es lo que volvemos a punto? Pero hay oportunidades. Entonces, perdona. Entonces, no me malinterpretes. El punto es que sí, hay que fortalecer definitivamente. En la cultura organizacional está lo que digamos que la empresa, en este caso yo digo el Estado, o la dirección, administración proponen que deberíamos ser, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los paisas. Medellín es la capital de Colombia, eso es lo que ellos dicen, y pare de contar. No lo son, pero ellos se lo creen, ¿sí ves? Entonces, toda la ciudadanía, es algo que se impregna, te la crees. Bogotá, pues bueno, es precisamente donde llega la innovación, la tecnología, lo primero, lo rápido, lo inmediato, todo lo que llega de afuera. Y el Rolo se lo cree. Nosotros somos los más pinos de toda Colombia. Se lo creen. ¿Sabes? Segunda ciudad con metro. Segunda. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar en cómo es nuestra cultura, qué es lo que realmente nosotros somos como de pronto somos ciudadanos de toda Latinoamérica y no nos estamos dando cuenta, y capaz que de hecho somos una ciudad migrante, ¿sí? Somos de migrantes, tal vez por eso nos cuesta tanto trabajo saber de dónde somos, porque pues acá
empezaron los turcos, los italianos, bueno, llegaban de todas partes del mundo y los portugueses se formaron. Entonces somos una ciudad migrante. Nos hace entender entonces nosotros culturalmente en dónde estamos para que desde arriba se pueda escalar y eso se termine impregnando en una cultura ciudadana que nos permita ver un poco más allá de lo que estamos nosotros siendo capaces de ver, ¿no? Porque a veces, a mí no me gusta criticar lo que a veces la gente no puede ver. Es que tú no piensas igual a mí. No, es que tal vez yo no estoy siendo capaz de ver lo que tú ves. Y eso ahí es donde tal vez es importante. Tú con de Yo Creo en Cúcuta me parece interesantísimo porque eso que tú llamas insights pueden terminar volviéndose un objeto de estudio de una cosa macro de precisamente de esto, porque tú lo repites mucho. De hecho, en el podcast de Byron lo dices, la cultura, ¿qué pasa con la cultura? ¿Por qué nos está costando entender quiénes somos? Claro, cuando ya estoy a punto de cumplir un año de haber iniciado el ejercicio del podcast, digamos que un poco el propósito de por qué hacer esto es construir una narrativa alrededor de la Cúcuta emergente, porque efectivamente tenemos unas ventajas, a veces no las reconocemos, están ahí un poco ocultas, entonces hay que quitarles un poquito como el polvo y que brillen mucho más. Pero lo otro también es colocar esta conversación sobre la mesa para que más personas en las universidades, en las empresas, en el grupo de amigos, incluso en la familia, alrededor de una reunión, pues se pueda empezar a conversar sobre la arcilla, sobre el carbón, sobre la palma, sobre el café, sobre el cacao, sobre el calzado, sobre la confección, en fin, porque al final la narrativa de esta Cúcuta próspera, pues es una narrativa donde en el día a día nos la opacan por los retos de seguridad, de violencia, todos esos temas, pero indudablemente lo tenemos. Y lo otro, que claramente sí es cultural, pero entre todos lo podemos sacar adelante, y es como pensar un poco más a largo plazo, ¿no? Porque si nos quedamos resolviendo el bloqueo de la vía, pues claro, el bloqueo de la vía, pues hay que levantarlo porque con la vía bloqueada, pues no van a poder pasar los productos. Pero no podemos quedarnos únicamente en levantar el bloqueo de la vía. Tenemos que pensar un poquito más en esa perspectiva de ojalá 20 años o más y mirar cómo podemos empezar, digamos, desde la ventaja, empezar a ganar, que es un poco también la propuesta de este podcast y de la Cúcuta Emergente. Joana, pues muchas gracias por el tiempo, pasa muy rápido, pero yo quiero cerrar con algo para que nos den más luces. Tenemos pues unos déficits, digamos, en vivienda cualitativo, pero también cuantitativo, no solamente en Cúcuta, en Colombia. Y cuando yo hago la matemática sencilla de cuánto vale una unidad de vivienda menos cuánto gana una persona, digamos que tiene un ingreso de 2 salarios mínimos, cuánto le presta la entidad financiera, pues al final los números no van a cuadrar y ahí es donde un subsidio se hace sí o sí muy importante. Y más o menos la pregunta es cómo poder hacer una vivienda mucho más asequible en precio. O sea, a una persona de 2 salarios mínimos que tenga unos buenos hábitos de ahorro, que tenga más o menos la disciplina del Fondo Nacional del Ahorro, le están prestando entre 90 y 100 millones de pesos, ¿sí? Pero difícilmente va a encontrar una vivienda de 120 millones de pesos en el mercado. Si la llegase a encontrar, ¿cómo hacer esa vivienda nueva de 120 millones para que en esa masa, que puede ser casi el 25% del déficit cuantitativo, empecemos a solucionar? Porque es que la mayoría de las personas no ganan 4, 5 y 6 salarios, sino la gran mayoría ganan 1, 2, 3 salarios, 2 salarios. Bueno, tú me haces tocar unos temas que yo a ratos no debería tocar porque es que primero yo soy arquitecta, segundo no me quiero meter en este universo de la construcción porque es un tema donde hacerlos temblar me preocupa, no son los caminos que quiero tocar. Pero mira, la construcción se hace mucho más económica cuando tú empiezas a bajar, cuando empiezas a disminuir el tiempo de construcción, ¿sí? Entonces, por decir algo, acá nosotros hablamos haciendo una casa más o menos ¿cuánto? ¿Tú has sacado ese cálculo? Una casa podría tardar entre unos 7, 8 meses, sí, tal vez. Bueno, en Estados Unidos lo hacen en 2 o 3 días. Ahí ya estás cambiando las dinámicas de todo, ¿sí? Entonces, procesos de instalación, materiales. Mira,
En Brasil conocí una fábrica en donde hacían toda la parte, digamos, piso, los amarres, las columnas, los techos, techos ya, por ejemplo, tejas, muros, todo era en arcilla, ¿sí? Entonces se dice que la fundición termina siendo más económica porque es mucho más rápida, ¿sí? Pero aún hoy, pues acceder a estos casos es complejo, ¿sí? A pesar de que tú estás reduciendo tiempos y se supone que son materiales mucho más económicos, pero no lo estás logrando. Entonces, ¿qué tal si de pronto, no sé, aquí también otra vez te lanzo una idea, si hiciéramos un tipo de modelo de vivienda, todo construido en arcilla y sacáramos unos costos? Estoy segura que saldría mucho más económico. Totalmente, ¿sí? Excepto con algunos materiales que habrá que obviamente aplicar y que terminan siendo, digamos, como parte del desarrollo de una edificación. Yo creería que podríamos hacer tal vez quizá un modelo muy interesante para precisamente ese tipo de ciudadanos que tienen unas capacidades financieras, unos accesos financieros, digamos, como de menor cuantía y que pudiésemos llegar. Eso es algo que nosotros alguna vez propusimos hace muchísimo tiempo como arquitectos en un proyecto, pues cuando éramos estudiantes y que es posible, ¿sí? Porque aquí realmente está el tema de cómo lograr edificaciones, por ejemplo, en este caso, que nazcan de pronto desde unos módulos y que precisamente la persona pueda terminar de construir. Entonces, hay unos módulos, digamos, unas tipologías de vivienda en donde hay unos salones, está como una parte del lote en donde tú puedes crecer y puedes terminar de desarrollarte, que pues tú sabes, las familias van cambiando. Esto es una forma, pero también pues cómo tú terminas empleando productos que sean, digamos, de fácil instalación, de rápida instalación, que sean económicos, pero también que sean durables, perdurables y que sean, digamos, amables con el individuo, ¿sí? Y en este ejercicio volvemos a lo mismo. Una ciudad con un grado de 40 grados aplicando concreto o bloques de concreto, materiales que absorben demasiada temperatura, en fin. O sea, ahí volví a el llamado. La industria del ladrillo está pues con mucho interés en pensar dinámicas distintas, sobre todo en cómo lograr hacer edificaciones que nuestros productos estén allí y que seguramente vamos a lograr hacer, digamos, un impacto incluso más benéfico para la ciudad, ¿no? Bueno, hay un buen reto ahí, buscar esa amabilidad con el entorno, pero también con mayor densidad, aprovechando esa tierra que ya está servida, que ya tiene todos esos servicios públicos. Tampoco podemos seguir creciendo a lo ancho todo el tiempo y volviendo a en qué somos buenos y cuál es la ventaja. También otra como insight que ha venido saliendo es que somos una ciudad mediana muy llamativa, de distancias relativamente cortas, la ciudad de los 15 minutos, y eso nos trae pues otros retos. Y eso es falso o es verdadero, depende. Para muchas personas que viven en la periferia seguramente es falso. Para el que está, digamos, cómodamente en la comuna 3, 4, bueno, ni siquiera 5, de pronto la comuna 10, 9 no, de la 10 puede ser verdadero. Sí, no, es una broma. Yo sé, es como lo que yo siempre digo, es como las disculpas que uno se da a veces cuando dice yo llego a todas partes, llego en 10 minutos y eso es falso, ¿no? Mira, claro, entiendo, el crecimiento de una ciudad tiene que llegar a un punto donde también tiene que ser organizado, ¿no? De hecho, pues nosotros no tenemos ese crecimiento de alguna manera organizado, pero sí que podría realmente, pues, en ese ejercicio de desarrollo de habitáculos, llamémoslo habitáculos, para el desarrollo de la construcción, pues no es un imposible, ¿sí? No es un imposible, es precisamente poner al servicio, y acá entonces ahí aparece algo tan vital como tú hablas en las universidades, que están de verdad, perdóname la expresión, pero es que vomitan arquitectos, pero anualmente, una cosa impresionante, ¿sí? Estos chicos tienen que salir a venderse al mejor postor. Bueno, ¿por qué no estamos de pronto aquí, vuelvo al eslabón perdido, en donde se piense estratégicamente en el desarrollo tanto urbano como de vivienda,
en nuevas construcciones con nuestros materiales, empleando chicos que realmente la tienen súper clara en el tema de diseño porque nacen expertos para este tema de diseño, en la construcción de nuevos modelos habitacionales que sean un poco más económicos y que estén desarrollados con estos materiales. Muy bien. No es difícil, es realmente muy sencillo. Joana, pues muchas gracias por estar acá y ante todo, muchas gracias por creer en Cúcuta. Muchas gracias. Muy bien. Ay, yo fue que has grabado eso. Que yo hago talleres de arcilla, entendiendo que la cultura, ¿cómo hago para que todo el mundo crea que la arcilla es algo tan importante en el departamento? Pues empecé a sacar talleres de arcilla para que la gente toque la arcilla, se juegue con arcilla. Eso es un detalle que quería traer. Qué chévere, muchas gracias y quiero mostrar acá frente a la cámara, ¿esta arcilla de qué municipio es? De Villa Rosario. Excelente. Sí. Y llevar la misión de llevar a todos los hogares, que todos los niños jueguen con arcilla, que mira, ahí hay una cantidad de talento que es inexplorado. Jugar con arcilla es importante, así nosotros logramos que la gente entienda que si tú te paras, por ejemplo, estas localidades, vas y sacas barro y lo metes al agua, seguramente sacas arcilla para trabajar. Muy bien, muchas gracias.